Ahora, bueno, en el video anterior logramos demostrar mediante una estrategia quizás un poco truculenta y mañosa que esta expresión de la suma de las potencias de 2 es igual a 2 a la n menos 1. Y con esto, bueno, pues hemos descrito completamente el número de pasos que se requieren para ganar un juego de Torre de Hanoi de n discos. Un buen ejercicio que ustedes podrían realizar es describir el comportamiento de los movimientos de los discos. Por ejemplo, pensemos, dado un número de paso k, ¿qué disco se mueve en ese paso? Hagámoslo con un ejemplo. Pensemos que tengo una torre de Hanoi de 4 discos. Tengo 1, 2, 3, 4. Este es el disco 1, disco 2, disco 3 y el más grande es el disco 4. Entonces tengo 4 discos. Y yo me pregunto, por ejemplo, en qué pasos, es decir, en qué jugadas se mueve, por ejemplo, el disco 1. Juguemos. El disco 1 se va a mover, por ejemplo, en el primer paso. Segundo, se va a volver a mover en el tercer paso. El disco 3 se va a mover ahora en el quinto paso. El disco 1 muevo en el séptimo paso. Es decir, este disco parece ser que se está moviendo en los pasos impares. Ahora pensemos en un disco no tan sencillo, pensemos en el disco 3. Ok, vamos a jugar 1, 2, 3. El disco 3 se va a mover en el cuarto paso. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El disco 3 se va a volver a mover en el paso 12. Y aquí podemos seguir jugando. Ya habremos ganado la partida de Torres de Hanoi. Entonces, hemos descrito en el caso de una torre de Hanoi de 4 discos en qué paso se movió el disco 3. Pero piensen, por ejemplo, ahora que tuvieran una torre de 10 discos. ¿En qué paso se movería el disco 3? ¿En qué paso se movería el disco 2? ¿En qué paso se movería el disco 4? Por ejemplo, en una torre de 10 discos. Piensen entonces ahora en la respuesta de esta pregunta. Dado un paso K, dado un número de paso K, ¿qué disco se está moviendo en ese paso? Eso sería una buena forma de practicar este método inductivo. Ahora cambiemos de problema. Supongamos que existe un torneo de algún deporte, pensemos fútbol, fútbol soccer, béisbol, el que ustedes gusten, que está conformado por 10 equipos. Y bueno, pues cada equipo va a jugar o a enfrentarse a los 9 equipos restantes solamente una vez. Por ejemplo, como el torneo de fútbol soccer que tenemos en México. Cada equipo se enfrenta a los 17 restantes una vez. Un torneo de fútbol soccer en México tiene 18 equipos. O 19, ahora que ya no hay descenso. El chiste es que cada equipo se va a enfrentar a los demás, al menos, o más bien exactamente una vez. Entonces, lo que yo quiero determinar es cuántos partidos se efectúan en el torneo, en todo el torneo, entendiendo por un torneo que todos los equipos se enfrenten entre sí, al menos exactamente una vez, cuántos partidos se van a efectuar en total en el torneo. Pensemos que entonces que a cada equipo le voy a asignar un número, por ejemplo, el equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo un torneo de 10 equipos. Entonces, por ejemplo, el equipo 1 va a tener que enfrentarse a los 9 restantes, es decir, al equipo 2, al equipo 3, al equipo 4 y así hasta el equipo 10.
En total se va a enfrentar a 9 equipos. El equipo 2 se va a enfrentar al equipo 1, al equipo 3, 4 y así hasta el equipo 10. Y así sucesivamente. Cada equipo se va a enfrentar a los 9 restantes. Pero ojo, cuando ustedes realizan un conteo, para que ese conteo se considere bueno, quiere decir que no cuenten dos veces el mismo elemento. Y además de que no cuenten dos veces el mismo elemento, ningún elemento puede quedar sin ser contado. Es decir, tienen que contar todos los elementos y no contar dos veces un mismo elemento. Entonces, bajo este modelo, por ejemplo, el partido, como cada equipo juega una vez contra los 9 restantes, exactamente una vez contra los 9 restantes, al contar el partido 1-2 en este caso, ya no cuento el partido de 2 contra 1 porque ya lo conté aquí. Es decir, el equipo 1 ya estoy contando su partido con el equipo 2. Entonces ya no tiene sentido poner aquí al equipo 1. ¿Por qué? Porque ya conté ese partido. Pensemos ahora en los partidos del equipo 3. Ya conté el partido contra el equipo 1, ya conté el partido contra el equipo 2, entonces esos dos partidos ya no los cuento. Ya contaría entonces los partidos contra el 4, 5 y así hasta el 10. Hagámoslo de nuevo. El equipo 4. Ya conté el partido contra el equipo 1, ya conté contra el equipo 2, ya conté el partido contra el equipo 3. Entonces esos partidos ya no los cuento porque recuerden que un equipo se enfrenta a los 9 restantes exactamente una vez. Entonces tendría que contar el partido contra 5, 6 y así hasta 10. Espero entonces que con esto haya quedado claro cómo estamos contando los partidos. Entonces, ahora veamos cuántos partidos estoy contando en este primer grupo. Bien, 1 habrá jugado contra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, habrá efectuado 9 partidos. En este caso, en el caso del equipo 2, ya no estoy contando el partido contra 1, pero sí contra los 8 restantes, es decir, se habrán efectuado 8 partidos. Aquí estoy quitando 2, entonces se habrán efectuado 7 partidos. 4 habrá efectuado sin contar los otros que ya habré incluido en mi numeración. Habrá efectuado 6 partidos. Y así sucesivamente. Fíjense que cuando llegue a 9, en el caso del equipo 9 ya habré contado los partidos contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solo me faltaría contar el partido contra 10. Y en el caso del equipo 10, o sea, en este caso solamente estoy contando un partido. Y en el caso del equipo 10, pues ya habré contado todos sus partidos, es decir, el partido contra 1 ya lo conté aquí, el partido contra 2 ya lo conté aquí, el de 3 ya lo conté aquí, etcétera, hasta llegar a 9, que ya lo conté aquí. Entonces ya conté todos los partidos que efectuó el equipo 10. En total, fíjense que en este torneo habré realizado, para contar todos los partidos del torneo, tendré que sumar todos estos partidos que tengo incluidos en este esquema. A saber, contar el partido del equipo 9 más los dos partidos que habrá efectuado el equipo 8. Fíjense que solamente aquí voy a contar el partido del equipo 9 y el equipo 10 bajo este esquema. Los 3 partidos del equipo 7 y así sucesivamente hasta llegar al número de partidos que efectuó el equipo 1, que en este caso fueron 9. Este va a ser la expresión para el número de partidos
que se habrán efectuado en un torneo de 10 equipos. Ahora pensemos bajo el mismo esquema que tengo, por ejemplo, un torneo de 32 equipos, en donde cada equipo tiene que enfrentarse a los 31 restantes. O, por ejemplo, piensa en un torneo de 100 equipos, o un torneo de 50 equipos, o un torneo de 75 equipos. En fin, ¿cuántos partidos habrán efectuado en ese torneo? Si yo tomo un torneo de n equipos y utilizo el mismo esquema, es decir, aquí voy a tener n-1 partidos, luego voy a tener n-2 partidos. Recuerden que aquí ya conté el partido 1 con 2, entonces empiezo desde 3. Aquí ya habré contado el partido de 1 con 3, aquí habré contado el de 2 con 3, entonces ya aquí empiezo desde 4. Entonces aquí habré efectuado n-1 partidos, aquí habré contado n-2 partidos, aquí n-3 partidos. Bueno, aquí voy a poner n-1, n, acá habré contado un solo partido y aquí pues ya conté todos los partidos, ¿no? Recuerden el esquema que hicimos en el ejemplo de un torneo de 10 equipos. Entonces parece ser que en el caso de un torneo de n equipos, para contar el número total de partidos que se están efectuando, pues tengo que sumar 1 más 2 hasta n-1. Entonces, esto es el número total de partidos que se habrán efectuado en un torneo. Fíjense otra vez, déjenme le pongo S en esta expresión. Fíjense de nuevo que esta expresión pues no es muy útil para calcular el número de partidos de un torneo de n equipos si n es muy grande. Entonces, uno trata de buscar una forma de expresar esta suma de una manera más eficiente. Ahora, fíjense que la suma del número de equipo y el número de equipos a enfrentar es siempre 10. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes toman, por ejemplo, el equipo 1 y se fijan, bueno, en el caso del torneo de 10 equipos, si toman el primer equipo y se fijan en el número de partidos que efectúa el equipo 1 y suman esas dos expresiones, les da 10. Si se fijan en el número de partidos que realiza el equipo 2, que en este caso es 8, y lo suman con su número, da 10. Si toman el número de partidos que efectúa el equipo 3 y lo suman con su número, les da 10. Es decir, la suma del número de equipo y el número de equipos que enfrenta dicho equipo siempre es 10. ¿Cuántos 10 tenemos aquí? Tengo 10 equipos, digo 10 correspondiente a la suma del equipo número 1 más 9, 10 del 2 más el 8, 10 del 3 más el 7, así hasta 9 más 1 que da 10, más el 10 correspondiente al equipo 10. Es decir, en total, si ustedes se fijan, tengo un 10, 2 dieces, 3 dieces, 4 dieces, 5 dieces, 6 dieces, 7 dieces, 8 dieces, 9 dieces. Este 10 no lo cuento porque recuerden que ahí ya conté todos los partidos que se efectuaron en el torneo. Entonces solamente voy a contar hasta el 10 generado por el equipo 9 y su número de partidos. Es decir, voy a tener 9 dieces.